el debate del día de ayer, 1 de octubre, sobre las elecciones presidenciales en Ecuador. Aquí te lo dejamos. Iniciamos con Ecuador Debate 2023, segunda vuelta. Un encuentro plural donde en igualdad de condiciones la candidata y el candidato a la presidencia de la República de las elecciones anticipadas 2023 expondrán sus iniciativas y propuestas. El Consejo Nacional Electoral promueve el voto informado en la ciudadanía a través de este encuentro democrático. ¡Empezamos! Muy buenas noches, ecuatorianas y ecuatorianos en todo el territorio nacional y en el extranjero. Soy Ruth del Salto y me complace darles la bienvenida a Ecuador Debate 2023, segunda vuelta, iniciativa organizada por el Consejo Nacional Electoral para promover un voto informado en la ciudadanía durante las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Este es el debate que convoca a los aspirantes al sillón de Carondelet a explicar el cómo van a hacer realidad sus propuestas al país entero. En el marco del proyecto Apoyo al Ciclo Electoral, Ecuador Debate 2023, segunda vuelta, ha contado con el asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nuestro especial y sentido agradecimiento a Patricia Hidalgo, a Berta García, a Pablo Escandón, Ernesto Valle y Pablo Zambrano, quienes integran el Comité Nacional de Debates, instancia que ha elaborado el banco de preguntas y que ha definido los ejes temáticos. Esta noche, dos candidatos a la presidencia de la República nos van a exponer sus planes de gobierno y para ello hemos desarrollado una dinámica que garantiza igualdad y equidad de participación al mismo tiempo que permite un diálogo fluido, una mayor interacción entre los participantes. Nuevamente en pantalla, aquí tengo a mi lado a los dos candidatos que han tomado ubicación de acuerdo al orden que se determinó en un sorteo público previo. Vamos a conocer inmediatamente el perfil de cada candidato a la presidencia del Ecuador. Daniel Noboa Sin, guayaquileño de 35 años, casado, tiene 2 hijos. Posee grado de Administración de Negocios por la Universidad de Nueva York y 3 maestrías en Harvard, Kellogg y George Washington. Fue el director naviero más joven de Corporación Noboa. En 2021 fue elegido asambleísta por Santa Elena. Presidió la Comisión de Desarrollo Económico. Propone un nuevo Ecuador con planes emergentes para crear empleo, con especial enfoque en los sectores olvidados, la juventud ecuatoriana y el sector agropecuario y ganadero. Luisa González, abogada, 2 maestrías en alta gerencia por el IAEN y en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Asambleísta por Manabí, se desempeñó como secretaria nacional de la Administración Pública, vicecónsul de Ecuador en Madrid, viceministra de Gestión Turística, entre otros. Propone un gobierno por el bien de todas y todos con base en 3 ejes: lo urgente, enfocado en la seguridad y empleo; lo emergente, dirigido a enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño; y lo permanente, educación, salud, derechos y servicios para la ciudadanía. Y justamente los debates son símbolo de madurez democrática. A través de este espacio de diálogo político se permite que la ciudadanía conozca los planes de trabajo y que pueda observar a los candidatos en una confrontación de ideas, con altura, con absoluto respeto. Tengo la responsabilidad de cumplir con mi oficio como periodista en este debate y el resumen de este oficio va a ser el rigor, el equilibrio y el balance. Enseguida el video explicativo de las reglas que van a regir Ecuador Debate 2023, segunda vuelta. Bienvenidos a Ecuador Debate 2023, segunda vuelta. Un espacio plural que permitirá promover el voto informado en la ciudadanía y donde la candidata y el candidato a la presidencia de la República de las elecciones anticipadas 2023 expondrán sus ideas. Este debate presidencial tendrá una duración de 2 horas y estará dividido en 4 ejes temáticos: económico, seguridad, social y político, que fueron definidos previamente por el Comité Nacional de Debates. La moderadora recibirá del Comité Nacional de Debates un banco de preguntas, 2 por cada eje en sobres cerrados, que se abrirán únicamente en la transmisión del debate. Previamente, con la presencia de un notario público, se sorteó la ubicación y orden de intervención de los candidatos.
Es así como, en el atril del lado derecho de la moderadora se ubicará el candidato Daniel Noboa Asín, mientras que en el lado izquierdo se ubicará la candidata Luisa González. Una vez que la moderadora lea la primera pregunta temática, la candidata o candidato que interviene tendrá 2 minutos para responder. Después, el otro candidato o candidata realizará una réplica a su intervención en un tiempo de 25 segundos. La candidata o candidato que inició el eje temático tendrá 1 minuto para responder la réplica. Posteriormente, el contendiente realizará la contrarréplica o pregunta complementaria en un tiempo de 25 segundos. La candidata o candidato que inició el eje temático tendrá 1 minuto para responder a la contrarréplica o pregunta complementaria. El debate continuará aplicando la misma dinámica con el segundo candidato o candidata. Cada candidato responderá 2 preguntas por cada eje temático. En caso de que un candidato se aleje del tema y no utilice adecuadamente su tiempo de respuesta, contrarréplica o pregunta complementaria, la moderadora podrá interrumpir, sin descontar del tiempo de participación de los candidatos, y deberá enrumbar las respuestas. Durante ese periodo, el micrófono de los candidatos será silenciado. El desarrollo de cada eje temático se realizará en un tiempo estimado de 25 minutos. En el cuarto y último eje temático, la réplica, contrarréplica o pregunta complementaria estará a cargo de la moderadora. Una vez concluido el debate de los 4 ejes temáticos, los candidatos enviarán un mensaje final a los ecuatorianos en 1 minuto previo al cierre oficial del debate. El Consejo Nacional Electoral promueve el voto informado a través de este espacio democrático en igualdad de condiciones. El Comité Nacional de Debates Electorales ha elaborado un banco de 8 preguntas para los 4 ejes temáticos, es decir, 2 preguntas por cada bloque. Y para ratificar la transparencia en este proceso, las interrogantes me han sido entregadas el día de hoy, hace pocos minutos, ante la presencia de un notario público. Es momento ya de entrar en materia, Ecuador entero, de iniciar nuestro primer eje temático correspondiente al eje económico. Aquí tengo el recipiente donde están justamente las preguntas. En el sorteo previo se definió el candidato que va a iniciar su intervención en cada eje temático, el candidato Daniel Noboa. Usted va a ser el primero en intervenir. Va a tener que responder la pregunta escogida al azar sobre el eje económico. Reiteramos, estas interrogantes fueron elaboradas por el Comité de Debates y selladas en sobres individuales con la presencia de un notario público. Candidato Noboa, empezamos con la primera pregunta. Correcto. Aquí está la pregunta, que tiene que ver con el bloque económico. Se estima que en el 2023 el Ecuador nuevamente tenga un déficit fiscal cercano al 5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué medidas, candidato Noboa, adoptará para mantener un equilibrio de las finanzas públicas, garantizar el sistema de dolarización y apalancar una política social sostenible? En 2 minutos, su respuesta. Buenas noches, Ecuador. Bueno, primero quiero agradecerle al doctor Loza y a todo su equipo médico por habernos ayudado en una emergencia con mi familia en los últimos 2 días. Los médicos y el equipo de enfermería son héroes. Para mí, como hijo de doctora, les agradezco y seré agradecido eternamente. En la parte económica, debemos de ser un país competitivo. Hoy en día el Ecuador no lo es. Deberíamos de tener una electricidad a un costo más bajo, un costo de combustibles más bajo, un desarrollo de infraestructura de riego para nuestros pequeños y grandes agricultores, sin olvidarnos también de un sistema tributario que fomente la generación de empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica, vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo en refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. La refinería de La Libertad y la refinería de Esmeraldas son refinerías que sí existen. Y en el sistema tributario, con un techo de 22% para las compañías, que hayan deducciones de acuerdo a la generación de empleo.
si una empresa cumple el 31 de diciembre con el SRI, con el Ministerio de Trabajo y con el Seguro Social, va a tener deducciones acorde a su generación de empleo. También deducciones adicionales a la generación de empleo juvenil de egresados de nuestras universidades públicas. Eso es lo que va a traer progreso y desarrollo para el Ecuador. Gracias, candidato, por su primera respuesta. El turno de la candidata González para hacer la réplica ceñida, candidata, a la respuesta que acaba de dar el candidato Noboa. En 25 segundos empieza su tiempo. Adelante, candidata. Un saludo a todo mi pueblo ecuatoriano. En efecto, para reactivar la economía hace falta ingresar, inyectar recursos. Usted, candidato Noboa, ha manifestado que va a traer 1.500 millones de dólares de la Reserva Internacional. Celebro que haya cogido mi iniciativa, pero quisiera saber cómo lo va a hacer, en qué plazo y mediante qué mecanismo. Pregunta planteada por la candidata González. Candidato Noboa, en 1 minuto su respuesta a la pregunta hecha por la candidata. Sí, traer de las reservas internacionales será el plan Z, la última opción. Pero si es que vemos que hay problemas serios con nuestra ciudadanía, con las personas afectadas por el fenómeno del Niño, ahí, como última opción, usaríamos ese monto. Pero lo primero que vamos a hacer es generar empleo, es generar inversión extranjera, eliminar el ISD, también traer a la banca internacional a este país para que los intereses sean más bajos para los emprendedores, sean más bajos para nuestros jóvenes que quieren salir adelante con un crédito, sean más bajos también para la familia que quiere tener su primera casa. Es importante tener la apertura como país y fomentar la generación de empleo a todo nivel, siendo siempre competitivos. Candidata González, turno suyo para hacer una contrarréplica o pregunta complementaria al candidato Noboa. Inmediatamente en 25 segundos que empiezan a correr desde ya. Muchas gracias. Me había dado la respuesta. Fue una oferta que usted hizo, 1.500 millones de la reserva, y no nos lo ha explicado cuál es el mecanismo que usaría para poder traer esos recursos. Por otra parte, quitar el ISD tiene un impacto sobre la economía muy reducido y solamente beneficia a las fortunas más grandes y afecta a la dolarización y a la liquidez en el país porque salen recursos. Sigue con la inquietud de cómo la candidata González le ha planteado su contrapregunta. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder esta contrarréplica. Empieza a correr tiempo desde ya. No hay evidencia absoluta de lo que dice la candidata González sobre que se beneficia a los grandes grupos. A quien sí beneficia es a la banca, el ISD. ¿Por qué? Porque imposibilita que venga la banca internacional, digamos con capital de costo del 3 y 4%, a prestarse aquí en el Ecuador, que inclusive sería un buen negocio para esos bancos internacionales venir acá y prestar al 6 y al 7. Lo que dice la candidata González del ISD, que era también su oferta de subir el ISD de nuevo, solo beneficia a los banqueros, solo beneficia a la banca nacional, que hoy en día cobran unos intereses imposibles de pagar para el ciudadano de a pie, imposible para un emprendedor que necesita capital semilla, imposible para un agricultor que necesita créditos a largo plazo. Tiempo cumplido. Gracias por su respuesta, candidato Noboa. Tiempo ahora de la candidata Luisa González para responder a la primera pregunta temática. Va a tener 2 minutos. Candidata González, la misma pregunta que vuelvo a leerla. Candidata González estima que en el 2023 el Ecuador nuevamente tenga un déficit fiscal cercano al 5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué medidas adoptará para mantener un equilibrio de las finanzas públicas, garantizar el sistema de dolarización y apalancar una política social sostenible? Adelante, en 2 minutos, su turno. Muchas gracias, querido pueblo ecuatoriano. En efecto, hay un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares en la economía nacional. Esto es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado. Como su presidenta, voy a superar este déficit a lo largo del tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana,
pero la única forma es con crecimiento económico sostenido. ¿Qué políticas voy a aplicar como su presidenta? Primero, inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Reactivar la economía desde lo local, apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales. También el control a la evasión tributaria y fortalecer lo que es la producción petrolera, la vamos a aumentar. Actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años, aumentar la producción petrolera. Por otra parte, la reducción en un 30% de esas exenciones tributarias que no son eficientes. Aquí no se trata solamente de lo técnico, querido Ecuador, aquí se trata de la voluntad política de reactivar la economía, de devolver el empleo, con políticas realizables, cumplibles para ustedes y que podamos salir adelante juntos, en unidad, como una sola patria. Gracias, candidata González, por su primera respuesta a esta inquietud. No se trata de lo técnico, ha dicho la candidata González. Candidato Noboa, su turno de hacer una réplica a la respuesta dada por la candidata González en 25 segundos. Corre tiempo ya. Creo que lo básico técnico es esencial. El petróleo, pues, es muy importante para el Ecuador. La producción petrolera es muy importante para el Ecuador. ¿Me puede decir, candidata, cuál es el índice del precio del barril de petróleo que usamos en el Ecuador? Si es que es el Brent o el West Texas Intermediate, ¿y por qué usamos ese índice de precio? Candidata González, su turno para responder la réplica del candidato Noboa. Tiene un minuto para hacer uso de esta respuesta. Querido Ecuador, no solamente es técnico, sino político, porque hace falta la decisión de querer sacar adelante un pueblo e invertir los recursos en fortalecer la economía, lo social, la salud, la educación, la seguridad. Destinar los presupuestos es una decisión política que como su presidenta la tomaré. Lo siguiente, nosotros tenemos un crudo pesado, por lo tanto recibimos un castigo. El West Texas es nuestro indicador, por lo tanto nuestro petróleo también es más barato que el que producen otras economías y otros países. Candidata, todavía le quedan 19 segundos. ¿Desea hacer uso de ese tiempo? No, he dicho lo que tenía que decir. Gracias, candidata. Candidato Noboa, ahora usted puede realizar una contrarréplica o pregunta complementaria a la candidata González en 25 segundos. Empieza a correr el tiempo ya. Sí, hablando de sostenibilidad fiscal, ¿en cuánto tiempo pretende desdolarizar al Ecuador siguiendo las recomendaciones del Grupo de Puebla y su líder, Rafael Correa? Candidata González, debe responder la contrarréplica que le ha planteado el candidato Noboa. Tiene un minuto para hacerlo. Adelante. Primero, queridos ecuatorianos, ya no nos dejemos engañar. Van 15 años hablando de desdolarización. En el Grupo de Puebla se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial, un sistema de pago para el comercio mundial. Usted, señor Noboa, viajó como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico a Rusia a pedir allí una alternativa para pagos fuera del dólar. Entonces, ¿usted también pretende desdolarizar el Ecuador? Yo lo que voy a hacer es inyectar recursos en la economía, aumentar la productividad y la producción, todo lo que es la industria nacional, fortalecerla para sostener y fortalecer la dolarización. Fue mi bancada la que propuso que en la Constitución conste el dólar como nuestra moneda. Propuesta que no contó con su voto. Entonces, quizás es usted el que piensa desdolarizar. Gracias, candidata González. Es momento de la ronda correspondiente a la segunda pregunta temática que tiene que ver con el eje económico que estamos tratando en este momento. Procedo a abrir el sobre que fue sellado ante un notario con la pregunta para el candidato Noboa. Aquí está la pregunta. Va a tener, candidato Noboa, 2 minutos para responder la siguiente interrogante. Frente a los graves riesgos que presenta el fenómeno del Niño, tanto para la población como para el sector productivo, ¿cuáles serán esas acciones concretas que va a adoptar en su gobierno para mitigar los efectos sociales
y económicos de este evento natural. Tiene 2 minutos, candidato Noboa, empieza a correr el tiempo desde ahora. El fenómeno del Niño nos va a afectar a todos los ciudadanos, a los agricultores, a los niños, que va a ser más difícil estar pues, en un sistema de educación con la poca conectividad vial. Nosotros vamos a fortalecer la salud y educación públicas, que no son privatizables, pero debemos usar tecnología. Si va a ser complicado durante un año, pues, la transportación de las personas, debemos de fortalecer los infocentros, debemos de dar conectividad de Internet, lo cual es un derecho para todos los ecuatorianos. Y el Internet debería de ser considerado un servicio básico. Nosotros vamos a fortalecer lo que es salud telemática, asimismo como educación telemática para nuestros niños y para nuestros jóvenes que necesitan alternativas hoy en día. 200.000 jóvenes no tienen acceso a una universidad pública habiendo aplicado. Debemos proteger a nuestras poblaciones también, con sistemas de represas, con sistemas de dragado activo en los ríos, especialmente los que han acumulado un sedimento pues, bastante significante en los últimos años. Debemos de proteger las poblaciones, dar sistemas de drenaje al pequeño y mediano agricultor y dar un sistema de control de plagas subsidiado por el Estado para que así puedan salir adelante después del fenómeno del Niño. También es esencial dar créditos de emergencia, ayudar en el financiamiento al pequeño y mediano agricultor. También tener un mantenimiento constante y pues drenaje constante en las vías principales para el desarrollo de nuestro país y el desarrollo económico de los ecuatorianos. Gracias, candidato Noboa. Candidata González, su turno en 25 segundos. Plantee una réplica a esta respuesta dada por el candidato Noboa con respecto a lo del fenómeno del Niño, un evento natural que está a puertas. Adelante en 25 segundos. Gracias. En torno al fenómeno del Niño habrán serias afectaciones. ¿Conoce usted cuál es el déficit actual de vivienda irreparable y cuánto aproximadamente se dañará o destruirá con el fenómeno del Niño? ¿Y cuál es su propuesta para recuperar la vivienda tras el fenómeno del Niño? Pregunta puntual hecha por la candidata González. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder esta inquietud de la candidata González. Corre tiempo. Pensé que lo técnico no era esencial, pero bueno, hablemos de temas técnicos. 680.000 viviendas es más o menos hoy en día el déficit de vivienda. Asimismo, como es un rango, las afectaciones del fenómeno del Niño, no se sabe si es que la afectación total va a ser o 100.000 o 300.000 viviendas. Depende de las acciones que como nación tomemos, depende de las acciones para mitigar los problemas que van a dar el fenómeno del Niño. Y depende de qué tan hábiles seamos para aprovechar esa crisis y dejar sedimentados los proyectos de infraestructura. Pero sobre el déficit, la cifra exacta de vivienda. 680.000. 680.000, adelante. Continúe con su tiempo. Tiene 20 segundos todavía. Adelante. Ese es el déficit actual. Lo otro es un rango, así mismo como se dice que la afectación del Niño puede ser de 3.000 a 8.000 millones, también se usa un rango entre las viviendas que pueden ser afectadas durante este fenómeno. Gracias. Candidata González, usted réplica a esta respuesta que ha dado o una pregunta complementaria al candidato Noboa en 25 segundos. Adelante. Gracias. Lo técnico ya lo sabemos, la voluntad política de aplicar eso técnico y destinar recursos a atender a los ecuatorianos es lo que nos ha faltado. El déficit es 665.000 viviendas irrecuperables, pero la pregunta iba sobre las que se afecten en el fenómeno del Niño. Aproximadamente 200.000 viviendas. ¿Qué va a hacer respecto a esas afectaciones? Adelante, candidato Noboa. En 1 minuto responder la contrarréplica de la candidata González. Nosotros tenemos un plan de vivienda bastante claro, que es Mi Linda Casa, que damos un crédito, pues a largo plazo, al 4%. Hay que recuperar también todo lo que nos han robado a lo largo de los años y usar también los activos que tiene inmobiliario botados, asimismo como los lugares donde puede haber un sistema de desarrollo para el Ecuador y un plan de vivienda que se pueda desarrollar
En la provincia del Manabí, por ejemplo, hay un lugar, aproximadamente 500 hectáreas, en el cual hay una refinería invisible que costó 1.500 millones de dólares aplanar ese terreno. Ya está listo para hacer un plan de vivienda importante y beneficiar al pueblo manabita. Como ese plan, en varias provincias como en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha, vamos a tener nuestro plan Mi Linda Casa. Turno de la candidata González para responder la misma inquietud sobre el eje económico. La segunda pregunta, candidata González, le repito la pregunta, frente a los graves riesgos que representa el fenómeno del Niño, tanto para la población como para el sector productivo, ¿cuáles serán las acciones concretas que va a adoptar en su gobierno para mitigar los efectos sociales y económicos de este evento natural? En 2 minutos su respuesta. Queridos ecuatorianos, como su presidenta trabajaré en 4 ejes. Lo primero, salvar las vidas. Lo segundo, lo económico. Lo tercero, la infraestructura. Y lo cuarto, el trabajo en conjunto con los GATS. Salvar las vidas, que es establecer las zonas de riesgos, los campamentos, la atención en salud, en educación, en seguridad a las personas que serán reubicadas. Y lo siguiente, los planes habitacionales para una vivienda definitiva. En cuanto a lo que es lo económico, restablecer líneas de crédito, recomponer las deudas, hacer un refinanciamiento y las condonaciones a quien necesiten ser condonadas sus deudas porque han perdido sus áreas económicas, sus proyectos a través de la CFN, a través del Ban Ecuador. Vamos a dar créditos a baja tasa de interés. Infraestructura, declarar la emergencia en el sector de la vialidad para poder rehabilitar de manera urgente las vías, los puertos pesqueros, puertos artesanales, puentes que se puedan destruir. Y en cuanto al trabajo coordinado con los gobiernos autónomos para dar atención rápida y oportuna a nuestra gente, tenemos ya a nuestras prefecturas de la Revolución Ciudadana y alcaldías trabajando, Manabí y Guayas, que ya están dando incluso bonos para la gente que puede verse afectada. Además, lo vamos a financiar con dinero de los multilaterales que tienen líneas de crédito para los hechos de contingencia, la CAF y el Banco Mundial. Ya me he reunido con ellos y tenemos por allí los financiamientos. Posiblemente haya una afectación entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que lo vamos a cubrir con estos créditos de los multilaterales y otra parte con dineros fiscales. Gracias, candidata González. Ha hablado sobre 4 ejes con los que va a tomar acciones concretas en el caso de un eventual gobierno. Candidato Noboa, su réplica a la respuesta dada por la candidata González en 25 segundos. El tiempo corre. Candidata González, ¿usted estaría de acuerdo con prisión de 30 años para los funcionarios que cometan actos de corrupción en la reconstrucción y en la atención de desastres naturales? Candidata González tiene 1 minuto para responder esta réplica. Bueno, se ha alejado del tema, pero el control de los bienes del Estado y la lucha contra la corrupción será uno de mis ejes. Como su presidenta, queridos ecuatorianos, vamos a trabajar en fortalecer la institucionalidad del país, en hacer transparente un sistema de justicia al que le quitaron el presupuesto y hoy día, de más de 4.000 denuncias, solo el 8% se está resolviendo. Eso quiere decir impunidad. Vamos a fortalecer el Estado. Con la presencia de un Estado organizado, se puede salir adelante desde el sector de la justicia. Bueno, fue una inquietud que tenía a propósito de lo que usted había dicho de los 4 ejes y que iba en concordancia con el evento natural del fenómeno del Niño. Vamos a darle ahora al candidato Noboa el uso de realizar la contrarréplica o pregunta complementaria sobre la respuesta de la candidata González, la que acaba de dar en 25 segundos. Candidato, adelante. Era totalmente dentro del tema, ya que pues hay gente que se aprovecha cuando hay desastres naturales y se toman los fondos. La pregunta complementaria es, ¿van a incrementar el IVA al 14% como lo hicieron en el terremoto? ¿Lo hicieron antes? ¿Lo volverán a hacer? Candidato Noboa, voy a parar un momento el cronómetro. Ciñámonos a la respuesta dada por la candidata González
a su pregunta explicada en la réplica. Sigamos con la conjugación de esa respuesta para hacer uso de la contrarréplica. Es una pregunta complementaria. Una pregunta complementaria, pero que siempre debe estar ceñida a la última respuesta que ha dado la candidata González. 3 segundos le quedan para hacer esa contrarréplica. Adelante. Dice que no habrá impunidad. ¿Está convencida de eso? Candidata González, debe responder a esta contrarréplica que le ha dado en 60 segundos. ¿Va a haber o no impunidad? Qué lástima, candidato Noboa, qué rápido usted se convirtió en un típico político ecuatoriano y ha asumido el discurso del señor Guillermo Lasso y de Lenín Moreno. Aquí estamos para decirle al pueblo ecuatoriano cuáles son las propuestas que tenemos para salir de la crisis en la que estamos. La inseguridad, la falta de salud, la falta de empleo, no para polemizar o mandar indirectas. El país necesita unidad. He presentado cuál es mi línea de trabajo para superar y enfrentar el fenómeno del niño. Eso es lo que voy a hacer como su presidenta pueblo ecuatoriano, pero aquí, solamente dejando los discursos de odio y en unidad, vamos a poder sacar adelante al país. Gracias, candidata, por su respuesta. De esta manera estamos concluyendo el primer eje correspondiente a economía en Ecuador Debate 2023, segunda vuelta. Damos paso a la primera pausa informativa. Inicio pausa informativa. Nuestras decisiones hacen la diferencia. Yo sé que quiero un Ecuador unido, quiero un futuro mejor. Por eso, hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador, y el tuyo también. Ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral este domingo 15 de octubre. Oye, flaco, ¿ya sabes si te tocó estar en mesa? Ponte pilas. Es muy fácil. Ingresa a la página del CNE. Escribe tu número de cédula y fecha de nacimiento. Haz clic en consulta. ¡Ah! ¿Pensaste que era gol? Pues ahí sale si te tocó o no te tocó estar en mesa. ¡No falles! ¡Ecuador cuenta contigo! Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Muchas gracias. Ecuatoriano que habitas en el exterior y estás empadronado, ¿sabes dónde queda tu recinto electoral? Ingresa en www.cne.gov.es, en CNE App y consulta. Recuerda que la votación es presencial y debes acudir a las urnas del domingo 15 de octubre, porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. ¿Y vas a votar? Claro que voy a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también, pero hay que hacerlo correctamente. Marca solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno, anularás tu voto. En el exterior, en la segunda vuelta electoral, votarás únicamente de forma presencial. Ejerce tu derecho al voto este domingo 15 de octubre. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es. Fin pausa informativa. Iniciamos ahora el segundo bloque de Ecuador Debate 2023, segunda vuelta correspondiente al eje de seguridad. En el sorteo público previo se estableció que sea la candidata Luisa González la primera persona en intervenir en este eje. Candidata González, sin más preámbulos, en 2 minutos vamos a sacar la pregunta del sobre el eje correspondiente a seguridad. Mostramos la pregunta, a ver si la vieron igual que yo. La situación de seguridad, candidata González, de el Ecuador es muy compleja. Tiene múltiples desafíos que se agravan inexorablemente. ¿Cómo lograr un eficiente sistema integral de gestión para detectar amenazas y desafíos en marcha, anticipar su ocurrencia, tomar medidas preventivas, definir estrategias con el empleo eficiente y especializado de recursos y fuerzas?
Esa es la inquietud, candidata González. En 2 minutos su respuesta. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Aquí lo primero es que se vaya un gobierno que dejó que el crimen organizado se infiltre en nuestro país. Voy a poner en marcha nuestro plan Resurgir de la paz y la seguridad. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública, 500 millones de dólares para equipar a la policía vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento, rehabilitar UPCs, VCs, el ECU 911. Pero también vamos a trabajar en el control que se necesita del país. Voy a retomar el control del país que nos lo han arrebatado. Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. El trabajo coordinado también con el sector de justicia, que no está dando una respuesta oportuna. Debemos coordinar todas las instituciones del Estado a fin de que no exista impunidad. Aquí se requiere mano dura por una parte, pero también entender que hay, por una parte, crimen organizado que requiere la coordinación a nivel internacional, para lo cual ya me he reunido tanto con el embajador de Estados Unidos, Unión Europea y los acercamientos con países de Latinoamérica. El control debe ser coordinado a nivel internacional. El crimen organizado se lo combate así, pero también tenemos la delincuencia común que está atada a temas de pobreza. Por eso vamos a trabajar en generación de empleo, en recuperar los espacios públicos y en generar oportunidades para nuestros jóvenes. Gracias, candidata González. Crimen organizado, delincuencia común, así han sido los calificativos que ha dado en este primer bloque sobre algo que tiene que ver con la situación de seguridad que vive actualmente el Ecuador. Candidato Noboa, es su turno de hacer una réplica a esta respuesta dada por la candidata González. En 25 segundos empieza a correr su tiempo ya. ¿Cómo va a combatir a los grupos narcoterroristas como los Lobos, Chone Killers, Ben 10, los Choneros, entre otros? ¿Cuál mecanismo va a ser? ¿Va a tener mano dura con ellos también? Candidata González, tiene 1 minuto para responder esta pregunta planteada, la réplica planteada por el candidato Noboa. Los únicos líderes de bandas delictivas apresados fueron apresados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí en adelante, nadie ha apresado a un líder de la banda delictiva. Fito, Junior, Rasquiña, los apresamos nosotros. La misma mano dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Voy a recuperar los espacios públicos junto con los gobiernos autónomos, iluminar las zonas de riesgo para evitar lo que se conoce como la teoría de los vidrios rotos. Vamos a recuperar esos espacios y vamos a enfrentar con mano dura, con la fuerza pública, militares y fuerzas armadas. Militarizaré cárceles, las aduanas, los puertos para retomar el control del país. Gracias, candidata González. Candidato Noboa, ahora es su turno. Ha hablado de una militarización de algunas áreas. Usted preguntaba hace un momento sobre el narcoterrorismo, cómo atacarlo. ¿Tiene alguna contrarréplica o pregunta complementaria a lo que ha referido en su respuesta a la candidata González? Es una pregunta, en 25 segundos. Es una pregunta complementaria. Adelante. Adelante, por favor. Ya que ha conversado con los Estados Unidos, ha conversado con otras naciones para estar en acciones de cooperación, ¿usted está de acuerdo con el pago de la recompensa de $5 millones a quienes den información de la muerte de Fernando Villavicencio? Gracias. Candidata González tiene 1 minuto para responder esa pregunta complementaria que acaba de hacer el candidato Noboa. Estoy de acuerdo con todas las medidas que conlleven a establecer quiénes son los responsables del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Fuimos los primeros en solidarizarnos con su familia y en decir que en cuanto empecemos a gobernar, estableceremos una comisión que investigue quiénes fueron los autores de ese crimen. Pero también
también crearemos nuevamente un sistema de recompensa para los más buscados a nivel nacional. Aquí se trata de retomar la paz del país, la seguridad para los ciudadanos, que nuestros jóvenes, que nuestras familias vuelvan a salir con libertad a las calles, que los jóvenes sean libres de ir a los parques, de cumplir sus sueños, de ir a estudiar y que las madres sepamos que nuestros hijos vuelven a nuestros hogares seguros. Gracias, candidata. Ahora el turno del candidato Noboa para responder esta primera pregunta temática sobre el eje de seguridad, pregunta hecha por el Comité de Debates. La repito. Candidato Noboa, la situación de seguridad de Ecuador es compleja, tiene múltiples desafíos que se agravan inexorablemente. ¿Cómo lograr un eficiente sistema integral de gestión para detectar amenazas y desafíos en marcha? Anticipar su ocurrencia, tomar medidas preventivas, definir además estrategias con el empleo eficiente y especializado de recursos y fuerzas. Su respuesta en 2 minutos. Adelante. Lo esencial es la clasificación de estos grupos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas y están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las 6 vías principales estratégicas del Ecuador. Vamos a tener también presencia militar en esas vías principales y un sistema de escaneo en los peajes previos a llegar a puerto. De esa manera vamos controlando en diferentes puntos y vamos asegurando pues la paz y darle seguridad al productor, al transportista, al exportador, al comerciante y al ciudadano común que ya no puede con este nivel de violencia e inseguridad. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales, es clave. Con tecnología del gobierno de Israel vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia e identificación correcta. Establecer también una agencia nacional de inteligencia que sea única y que se reporte al presidente de la República para que dé la receta y las medidas de acción para las fuerzas de reacción que son la policía y los militares. Segmentación adecuada de cárceles, separar hombres y mujeres totalmente de las cárceles, un sistema transitorio de cárceles barcazas y tener totalmente aislado al 17% violento que es la población de nuestra. Gracias. Tiempo cumplido. Candidata González, su turno. ¿Alguna inquietud que le haya quedado? Turno de la réplica a esta respuesta dada por el candidato Noboa. En 25 segundos, adelante. Gracias. La mayor parte del crimen organizado, de la violencia, viene de un crimen organizado. Mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder la inquietud que le ha manifestado la candidata González. Es su turno de hacer uso de la palabra. Empezamos con el cronómetro en 1 minuto. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano que estuvieron involucrados con el narcotráfico. Eso en gobiernos pasados. Hay que averiguar en qué gobiernos es que estuvieron involucrados. Estoy totalmente de acuerdo de que existen ministros y funcionarios públicos y exfuncionarios públicos que están en conjunto con estas mafias. Y esos van a tener que terminar en la cárcel. Gracias, candidato. Le sobraban 19 segundos. Culminó su respuesta. Gracias. Candidata González, realice la contrarréplica o pregunta complementaria al candidato Noboa en 25 segundos, tiempo que empieza a correr. Queridos jóvenes ecuatorianos, googleen quién es Bernardo Manzano. Y lo siguiente, la seguridad no es un juego. Y aquí no se trata de decir
quién estuvo y quién no, sino responder preguntas que se las hace en forma concreta. El sacar al país adelante y superar la inseguridad no es un tema de estar confrontando. Su respuesta, candidato Noboa, a la afirmación que ha hecho la candidata González. Tiene 1 minuto a partir de ahora. Totalmente de acuerdo que la seguridad de los ecuatorianos no es un juego. Y de los niños tampoco es un juego. Por eso nosotros, en nuestro gobierno, vamos a eliminar uno de los elementos más tóxicos y dañinos para la sociedad ecuatoriana, que es la bendita tabla de drogas que fue puesta por gobiernos pasados. Eso fomenta el microtráfico en las escuelas y crea una generación entera de adictos, niños de 8, 9, 10, 12 años, que su vida está totalmente perdida porque en una escuela recibieron droga por alguien que se aprovechaba de esta tabla que fomenta el microtráfico. Estoy totalmente de acuerdo que la seguridad no es un juego y la vida de nuestros niños no es un juego. Vamos ahora a dar paso a la segunda pregunta con respecto a este eje temático que comprende el ámbito de seguridad. Candidata González, usted va a tener 2 minutos para responder esta segunda inquietud. Aquí está la pregunta, voy a proceder a dar lectura a la candidata González. La minería ilegal destruye recursos naturales de gran importancia estratégica. Toda la Amazonía está en riesgo. ¿Qué política subregional propondría usted a los gobiernos que comparten esta situación en Sudamérica? ¿Qué ámbitos abarcaría esta iniciativa? Su respuesta, candidata González, en 2 minutos. Adelante. Gracias. Donde existe un recurso mineral, existe también una proyección hacia explotarlo. Por lo tanto, debe haber presencia del Estado. Presencia, ya sea para proteger el recurso natural, para proteger el medio ambiente o para que exista una extracción ordenada y regulada. En cuanto al tema de un impacto regional, ya existe dentro de la comunidad andina una norma que es la decisión 774, que norma lo que es la minería ilegal. Pues fortalecer el trabajo en torno a esta normativa para tomar control. Pero también voy a devolver la institucionalidad, a volver a tener el Ministerio de Energía y Minas para regular la extracción de los recursos minerales o la protección del medio ambiente. Y la Agencia de Regulación y Control, una auditoría también a las concesiones que se han hecho para ver si se está protegiendo el medio ambiente, se está entregando las regalías de forma adecuada al gobierno, al Estado, a todos los ecuatorianos, si no hay un impacto negativo hacia las comunidades y que no exista minería ilegal en donde tenemos un recurso. Y aquí, cuidado, voy a controlar la minería ilegal, pero no hay que confundirlo con minería artesanal. Además, desde el gobierno central se implementará lo que es la compra de oro, un recurso que es nuestro. Hay que cuidar, sí, los recursos naturales y también hay que normar la extracción en las minas. Y también es fundamental que se distinga minería ilegal, minería artesanal, porque hay que proteger también a los mineros artesanales. Gracias, candidata González. Candidato Noboa, ha dicho la candidata González en cuanto a la pregunta de la política subregional que propondría, ella dice, reforzar una que ya existe actualmente. ¿Cuál sería su réplica a la respuesta que ha dado la candidata González con respecto a este tema? En 25 segundos, corre tiempo ya. Sí, entiendo que va a regular la minería. ¿Usted va a impulsar nuevas concesiones mineras en el país para generar empleo y mayor recaudación tributaria? Candidata Noboa, su turno de responder esta inquietud en 1 minuto. Candidata González, perdón. Adelante. Gracias.
Bueno, en esto hay que hacer un mapeo, un censo minero, ver dónde hay posibilidades de explotar o extraer recursos minerales con un mínimo de impacto sobre la naturaleza. Es fundamental que también se haga la consulta previa, como lo manda la Constitución, a las comunidades. Después de hacer este diálogo y este análisis, se tomarán las decisiones si se extrae el recurso o si mejor vemos otra medida compensatoria y se lo deja bajo tierra para proteger, como fue el Chocó andino, por ejemplo. Turno del candidato Noboa para realizar la contrarréplica o pregunta complementaria a la candidata González en 25 segundos. ¿Cómo va a regular y asegurarse de que la minería ilegal y parte de la minería artesanal no se vuelva una forma de lavado de dinero para los narcoterroristas? ¿Qué medidas específicas va a usar para poder impedir que los narcoterroristas usen la minería como un camino de lavado? Candidata González, su turno de 1 minuto para responder esa inquietud. Primero, censo minero. Identificar dónde están esos recursos minerales. Segundo, un Estado fortalecido desde lo institucional, crear el Ministerio de Minas y también la Agencia de Regulación y Control. Tercero, presencia del Estado con la fuerza pública y así tener un control de esas áreas, involucrar a la comunidad. Si deseamos proteger esas áreas, allí se pueden hacer áreas de impacto turístico, social, recreativo. Nosotros, si sabemos que hay un recurso minero en una zona de desarrollo, hay que cuidar el medio ambiente, lo ideal es tomar posesión de ella y hacer probablemente un proyecto que fomente el turismo, que fomente la recreación, para además dinamizar la economía local. Gracias, candidata. Vamos ahora a escuchar la respuesta sobre esta pregunta dada por el Comité Nacional de Debates sobre la minería ilegal. Es el turno del candidato Noboa, que va a tener 2 minutos para responder la misma inquietud. La minería ilegal destruye recursos naturales de gran importancia estratégica. Toda la Amazonía está en riesgo. La pregunta puntual: ¿qué políticas subregionales propondría a los gobiernos que comparten esta situación de la Amazonía en Sudamérica? ¿Qué ámbitos abarcaría esta iniciativa en Sudamérica? 2 minutos, candidato. Debe existir cooperación y cruce de información entre las naciones. Empecemos por ahí. Segundo, debemos de controlar la minería en este país. Debemos de regularizar también a los mineros pequeños para que puedan también tener el beneficio de proyectos del Estado, fomentos productivos de parte del Estado. El Estado debe fortalecer su sector minero siempre y cuando se esté cuidando el medio ambiente. Nosotros debemos de tener las normas más estrictas de medio ambiente del mundo, pero al mismo tiempo debemos de financiar nuestros proyectos sociales, debemos de atender a la juventud. Y con respecto a una política subregional, ya lo respondía la candidata González, por ejemplo, ella va a reforzar una que ella mencionó que existe. ¿Qué le propondría a los gobiernos de la región para este tema que implica a toda esta región de Sudamérica? Toda la Amazonía está en riesgo. ¿Cómo? ¿Qué ámbitos abarcaría esta iniciativa? Cero tolerancia a la minería ilegal, número 1. Número 2, cooperación penal también entre los países para que exista, pues, no se vuelvan estos nómadas como hoy en día ocurre en los mineros ilegales. Rastreo satelital en cooperación con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Perú, que son nuestros vecinos inmediatos y en los cuales son también parte de este territorio en el cual estos mineros nómadas se andan moviendo, y fortalecer nuestras fronteras. Es importantísimo tener un control fronterizo adecuado para que nunca se puedan escapar estos mineros ilegales que hoy en día le causan tanto problema al Ecuador y le causan tanto problema al déficit fiscal que tenemos como nación. Candidata González, su turno. En 25 segundos plantee una réplica o una inquietud de esta respuesta que ha dado el candidato. No, adelante, empieza a correr el tiempo.
Gracias. En la consulta popular, usted, señor Noboa, votó a favor de mantener el petróleo bajo tierra en el bloque en que estaba ubicado en el Yasuní. Sin embargo, se ha expresado a favor de la extracción de la gran minería. Ambas tienen un impacto socioambiental. Explíquenos por qué sí en el uno y no en el otro. Planteada la pregunta, explíquenos, candidato, en un minuto. Candidato Noboa, empieza a correr el tiempo desde ya. Creo en las tecnologías nuevas, no las que estamos usando en el Ecuador. Creo también en la protección de nuestra biodiversidad como nación. Debemos de tener un balance de protección del medio ambiente, también con beneficios económicos del Estado para poder darle los programas sociales que tanto necesitan nuestros ecuatorianos. Nuestros jóvenes necesitan educación pública gratuita, necesitan salud pública gratuita, y también se necesita, al mismo tiempo, tener una estabilidad entre la protección al medio ambiente y el desarrollo económico de una nación. Yo estoy totalmente en contra de la minería ilegal, estoy totalmente en contra en la explotación absurda de estos mineros ilegales, porque el Estado debe de tener mejores ingresos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Candidata González, realice la contrarréplica o pregunta complementaria al candidato Noboa en 25 segundos. Adelante. Pero usted se ha pronunciado a favor de aumentar la explotación minera. Y quisiera que le explique al pueblo ecuatoriano si acaso esto es porque el Grupo Noboa, a través de la empresa Adventus, tiene explotación minera y habría un conflicto de intereses. Candidato Noboa, su turno para responder esta inquietud en 60 segundos. Adelante. En lo absoluto. Grupo Noboa y Corporación Noboa está liderada por Álvaro Noboa. No tenemos ningunos intereses en minería como familia Noboa Sin. Algo importantísimo, ¿no?, que debemos de recordar y separar también las cosas adecuadamente. Nosotros tenemos que tener una política subregional y tener minería responsable, atendiendo el medio ambiente, pero también atendiendo a nuestros barrios urbanos marginales, reduciendo la violencia con opciones para nuestros jóvenes, que hoy en día 200.000 al año no tienen una opción de educación superior. Mejorar el sistema de salud, que hoy en día está desbaratado, y también darle incentivos y beneficios a nuestros pequeños y medianos agricultores mediante programas del Estado. Tiempo cumplido, así cerramos este segundo eje temático sobre seguridad en Ecuador Debate 2023. Segunda vuelta, vamos a una nueva pausa informativa. Inicio pausa informativa. Mijito, ¿te tocó mesa? Eso es solo para los escogidos. Esos escogidos tienen el honor de contar los votos por nosotros. Así miras por nosotros y que nuestro futuro sea el que todos elegimos. Y de paso, te haces un billetito simbólico por contar por todos los ecuatorianos. Ecuador cuenta contigo. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Hija, ¿ya sabes por quién vas a votar? No, papá. Ya voy a ver por quién voy a votar y te aviso, ¿ya? Chao. Óyeles, ¿y ahora por quién voto? El Consejo Nacional Electoral tiene la información que necesitas. Conoce los planes de trabajo y propuestas de los candidatos en www.cne.gov.es o ingresa a CNE App. Así de fácil. Ejerce tu derecho al voto de manera informada. Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. ¿Sabes si fuiste elegido como miembro de Junta Receptora del Voto? Descarga o actualiza CNE App y averígualo. 1. Accede a CNE App. 2. Ingresa a Consulta tu lugar de votación. 3. Digita tu número de cédula. 4. En la parte inferior se indicará si fuiste elegido como miembro de Junta Receptora del Voto. Recuerda que CNE App es una aplicación gratuita, disponible para dispositivos iOS y Android, que se actualiza constantemente.
CNE pone a tu disposición un nuevo canal para consultar tu lugar de votación. CNE Bot en Telegram. Escribe CNE Ecuador. Envía tu número de cédula. Inmediatamente obtendrás tu recinto electoral y su ubicación. CNE Bot en Telegram. Este servicio es gratuito. Oiga, mi niño, ¿y a usted le tocó estar en mesa en estas elecciones? Entonces avíspese. En caso de no cumplir, estas son las multas que deberás pagar. Y pilas, mi amor, no falte, que Ecuador cuenta contigo. Marina, regálate un poquito ahí. Tengo 16 años y sé que quiero. Por eso hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también. Si tienes entre 16 y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en servicio activo, eres una persona con discapacidad o un extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral este domingo 15 de octubre. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es. ¿Cómo estarán en mi Ecuador? Hola, mija. ¿Cómo les fue el cumpleaños de la abuelita? Papito, nos hiciste mucha falta. ¿Y sabías que el abue nos pidió que le llevemos a votar a la segunda vuelta? Claro, mi mamá nos enseñó lo importante de defender la democracia. ¿Y tú sabes dónde votas allá? Sí, hija. Ya ingresé a www.cne.gov.es para saber dónde me toca sufragar. Porque acá en el exterior votamos presencialmente este 15 de octubre. Sí, allá eligen binomio presidencial y repetirán las votaciones para elegir a los asambleístas nacionales y por el exterior. Sí, hija. Papi, recuerda que mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Todos fortalecemos la democracia. Por eso en la segunda vuelta electoral, las personas privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, sufragarán este 12 de octubre y los beneficiarios del voto en casa el 13 de octubre. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es. Ecuatoriano que habitas y estás empadronado en el exterior, marca esta fecha en tu calendario. El 15 de octubre se realizará la votación de manera presencial en las 3 circunscripciones del exterior. Podrás elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. Para ejercer tu derecho al voto, solo necesitas tu cédula, pasaporte o ID consular, vigentes o caducados. Porque en el exterior, mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Fin pausa informativa. Continuamos con Ecuador Debate 2023, segunda vuelta con la candidata Luisa González, el candidato Daniel Noboa. En este tercer bloque que corresponde al eje social, en el sorteo público previo se estableció que el candidato Daniel Noboa sea el primero en intervenir. Candidato Noboa tiene 2 minutos para responder la siguiente inquietud puesta por el Comité de Debates correspondiente al eje social. Procedo a leer la inquietud. ¿Cuáles son sus planes concretos para garantizar servicios médicos de calidad, implementar programas de prevención, ampliar acceso a tratamientos para enfermedades mentales y adicciones, combatir la desnutrición infantil y asegurar el acceso equitativo a medicamentos tanto en zonas urbanas como en comunidades rurales? Empieza a correr su tiempo de la respuesta en 2 minutos. En nuestro plan de acompañamiento humano atendemos todos esos puntos. Primero, con el bono en periodo de gestación para las mujeres que están embarazadas por $60 al mes. De ahí el Sistema Nacional de Guarderías para que madres, muchas madres solteras, puedan salir a trabajar y tengan un ingreso, si es que así lo desean, y sus niños menores de 2 años puedan estar atendidos, tanto como en el área pediátrica, de una forma gratuita, como en alimentación de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Desayuno y almuerzo escolar completo.
con un índice nutricional que vaya acorde con las necesidades reales de los niños, comprando los productos en cada una de las provincias. De esa manera activamos la agricultura en cada una de las provincias, damos empleo a los padres y asimismo alimentamos a los niños al mismo tiempo. De esa manera combatimos también la desnutrición crónica infantil, desde el periodo de gestación hasta la adolescencia. La salud mental y adicciones son esenciales. Necesitamos atenderlas, subir el presupuesto, que hoy en día es del 2% del presupuesto total de salud al 10%. Debemos de atender a mucho niño también que ha sufrido porque pues por la bendita tabla se permitió el microtráfico en escuelas, se volvió adictos a niños muy pequeños que ya tienen afectación cerebral. Debemos de tratar adicciones en niños, así mismo como en adultos. La violencia también genera ansiedad y depresión y el Estado debe de atender a los ciudadanos que se sientan afectados por eso. Tiempo de la candidata González de hacer la réplica al candidato Noboa. En 25 segundos, corre tiempo adelante. Gracias, Ruth. Señor Noboa, ¿en qué se diferencia su programa de bono para mujeres gestantes del programa de bono Infancia con Futuro que tiene ya el gobierno de Guillermo Lasso? Candidato Noboa, tiempo de 60 segundos para responder la réplica planteada por la candidata González. Empieza a correr su tiempo. Es un bono adicional que le permite a las madres tener mayor cantidad de dinero para su alimentación y la alimentación de su bebé. Es así de sencillo. Hoy en día tenemos mucha madre que pues no tiene el dinero en este momento pues para poderse alimentar correctamente, y los primeros 1000 días de que pues ahí es cuando se desarrolla el cerebro de un bebé, empiezan desde el periodo de gestación hasta los 2 primeros años de vida de ese niño. Por eso en el plan de acompañamiento humano empezamos desde el periodo de gestación y lo continuamos en los 2 primeros años de vida con el Sistema Nacional de Guarderías. Candidata González, su turno de la contrarréplica o pregunta complementaria en 25 segundos. Gracias. Ese bono se llama Infancia con Futuro y ya lo entrega el gobierno de Guillermo Lasso por el mismo monto y de la misma forma. Es decir, no hay diferencias. Es el mismo bono. Y mi pregunta era si hay alguna diferencia, porque el monto es igual. Candidato Noboa, usted dijo hace un momento que era algo adicional. No queda claro si tiene que ver con el que existe actualmente. Su respuesta en 1 minuto. Creo que está bastante claro que es un bono adicional, Ruth, pero gracias por este minuto. Podemos hablar también de la afectación a la familia por pues tener a jóvenes, tener a niños adictos. Tenemos un incremento en suicidios adolescentes, tenemos un incremento también en depresión y en ansiedad, en jóvenes, en madres. Todo causado por una tabla creada en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Eso de ahí ha sido una de las cosas más dañinas para nuestra niñez, para nuestra juventud y para la familia ecuatoriana, y nosotros vamos a eliminar esa tabla. De esa manera vamos a pues darle el terror que necesitan tener los microtraficantes y no se acerquen a nuestros niños. Turno de la candidata González para responder la misma inquietud planteada hace un momento el candidato Noboa sobre el eje social. ¿Cuáles son sus planes concretos para garantizar servicios médicos de calidad, implementar programas de prevención, ampliar acceso a tratamientos para enfermedades mentales y adicciones, combatir la desnutrición infantil y asegurar el acceso equitativo a medicamentos, tanto en las zonas urbanas como en comunidades rurales? En 2 minutos para usted, adelante. Gracias, pueblo ecuatoriano. Si se hubiera querido eliminar la tabla
que es de umbrales de consumo, que fue creada para adultos, no para niños, y que además se hizo con la orientación de que los que tienen un problema de adicción no vayan presos como criminales, sino que se atienda como garantiza la Constitución en el artículo 364, un problema de salud pública. ¿Qué vamos a hacer en el sistema de salud? La salud es nuestro derecho. Y digo nuestro, queridos ecuatorianos, porque yo voy a los mismos hospitales públicos que ustedes. En los primeros 100 días de mi gobierno abasteceré los medicamentos del cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública a la red de instituciones de salud pública como es IES y como es Ministerio de Salud Pública. Contrataré 2.000 médicos adicionales a los que existen, con especial énfasis en salud mental, y daré 20.000 nombramientos definitivos al personal de salud. Y pondré operativos los quirófanos 24 horas en turnos para salir de las cirugías que están represadas y poder dar atención digna a los ciudadanos. En cuanto a prevención, a través de los TAPS, vamos a dar atención en todo el territorio, con especial énfasis en desnutrición infantil para que identifiquen dónde hay mujeres gestantes, dónde hay niños con riesgo y ellos comuniquen a los centros de salud y nosotros poder enviar las brigadas médicas a dar atención. Todo esto tiene un costo aproximado de 60 millones de dólares que se financiarán con la subejecución presupuestaria que al momento supera los 1.130 millones de dólares. Turno de la réplica, candidato Noboa, en 25 segundos. ¿Va a poner a operar correctamente los hospitales, incluido el hospital de Pedernales en la provincia de Manabí? Adelante, candidata González, su respuesta en 1 minuto. El hospital de Pedernales, el cual fiscalicé cuando fui asambleísta. Un abrazo a mi querido Pedernales, bastión de la Revolución Ciudadana, que siempre nos ha apoyado porque sabe cómo hemos trabajado a su lado y cómo desde la asamblea exigimos que ese hospital cumpla con las necesidades de mi pueblo manabita. Claro que sí, lo han dejado 6 años abandonado. En cuanto asuma la presidencia de la República, querido Manabí, voy a poner a funcionar el hospital de Pedernales, el hospital de especialidades de Portoviejo y también un hospital para nuestra querida Puerta de Oro de Manabí, El Carmen. Y en toda la patria atenderemos la salud con dignidad. Como usuaria del sistema de salud público, este es nuestro derecho y lo vamos a garantizar. Nadie se nos puede morir por no tener un médico o porque no haya para una receta. Turno de la contrarréplica o pregunta complementaria, candidato Noboa, en 25 segundos. ¿Cómo impedir que haya, como existe hoy en día y hubo en los últimos años, corrupción en los hospitales, corrupción en la contratación también pública en los hospitales, contratación de medicinas, así como insumos médicos, y que no se vuelva un botín político los hospitales de la nación? 1 minuto, candidata González, para responder. Por supuesto, lo primero es hacer que salga el gobierno de Lasso, que ha repartido por votos en la asamblea los hospitales, las instituciones. Los ecuatorianos lo saben, lo han tenido que vivir. Vamos a abastecer los hospitales. Ya mi país sabe lo que es tener derechos a la salud, sabe lo que es ir a un hospital y encontrar medicinas. Voy a volver a abastecer los hospitales y la corrupción se va a combatir. Primero, que se vaya un gobierno corrupto y segundo, poniendo gente capaz, gente con conocimiento y con una presidenta de la República que estará recorriendo cada rincón de la patria y escuchando sus necesidades y haciendo que se respete nuestro derecho, queridos ecuatorianos, a la salud, a la vida. Vamos a dar paso a la segunda pregunta correspondiente al eje social. Turno para el candidato Noboa en 2 minutos. Aquí está la pregunta planteada por el Comité de Debates.
Candidato Noboa, ¿cuáles son sus planes para promover una educación de calidad en el Ecuador que garantice un acceso equitativo e inclusivo, que preserve la seguridad en los centros educativos y promueva la investigación mediante la adecuada promoción de los docentes en este proceso integral? Corre tiempo en 2 minutos. Gracias, Ruth. Debemos empezar con un concepto básico que es el presupuesto por estudiante. No podemos tener la desigualdad que tenemos hoy en día. Hoy en día, un estudiante de la UPS en Santa Elena, un estudiante en Esmeraldas, un estudiante en la Amazonía obtiene menos inversión por estudiante que un estudiante de la Universidad Central o la Universidad de Guayaquil. Eso no puede ocurrir en un país donde todos somos ecuatorianos y todos tenemos los mismos derechos constitucionales a la educación pública gratuita. Primero, vamos a empezar así, dándole la misma inversión para todos los estudiantes a nivel nacional. Declarar Internet como un servicio básico y darle las herramientas y darle la infraestructura necesaria para la educación de nuestros niños, así mismo como la educación superior. Que exista la opción también de carreras telemáticas, sistemas duales y también escuelas técnicas para que nosotros podamos darle la educación a cada uno de los jóvenes que aplican a un cupo universitario, sin la necesidad de un preuniversitario, lo cual vuelve prohibitivo para algunos, continuar, y al mismo tiempo terminamos quitándole oportunidades a muchos de nuestros jóvenes. Los centros de desarrollo de carrera, lo cual sería esencial en cada institución pública educativa, en cada universidad. Nosotros vamos a darle un acompañamiento a cada uno de los estudiantes desde el primer año hasta el 4º año, para no educar por educar, sino educar para emplear. Se necesita educar para poder conseguir un empleo. Y a los egresados de las universidades públicas daremos incentivos a las empresas para que puedan tener deducciones tributarias si es que se contrata a un estudiante de una universidad pública. Tiempo de la candidata González para hacer la réplica a la respuesta dada por el candidato Noboa sobre el tema de educación. Corre su tiempo, candidata. Gracias. Usted está hablando prácticamente de un libre ingreso a la universidad y ha hablado de que todos ingresen, y eso es cerca de 200.000 jóvenes. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Para qué carreras? ¿En qué universidades? Porque los jóvenes están cansados de que les ofrezcan y no les cumplan. Tiempo de 1 minuto para el candidato Noboa a responder esta inquietud de la candidata González. Adelante. Cuando no hay corrupción, el dinero sí alcanza. Cuando no hay corrupción, cuando no hay refinerías imaginarias de 1.500 millones de dólares, alcanza el dinero. Les doy un dato, que es importante conocer. 1 hora de vuelo del Falcon 7X, del avión presidencial, equivale a la carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. 1 hora cuesta lo mismo que 4 años de estudio de un joven. Entonces, sin corrupción, sin botar el dinero en obras imaginarias y teniendo eficiencia real como Estado, vamos a poderle dar la oportunidad a todos nuestros jóvenes. También las compañías de telefonía celular y de Internet nos van a apoyar con la infraestructura para la parte telemática. Contrarréplica, candidata González al candidato Noboa. En 25 segundos. Los jóvenes quieren escuchar en qué carreras, en qué universidades, cómo lo va a hacer, qué presupuesto va a destinar para esto. Sin presupuesto no se puede ampliar cupos. ¿Cuál es la capacidad instalada? ¿La conoce? Esas respuestas son necesarias. ¿Cuánto va a invertir del presupuesto del Estado para educación? 1 minuto para responder esta inquietud, candidato Noboa. Corre tiempo. De nuevo, sin corrupción sí se puede. Si es que nosotros reducimos la corrupción que hay hoy en día en las comisiones de ventas de crudo y en las comisiones por importación de combustibles, solo ahí hay entre 400 y 500 millones de dólares al año. Es increíble, pero cierto. Si nosotros reducimos también la ineficiencia en nuestro sistema eléctrico, que hoy en día está lleno de mafias, otros 300 millones de dólares salen de ahí. Recuperar
todo el dinero robado de exfuncionarios con sentencias ejecutoriadas. También nos va a dar el dinero para poder financiar los programas de educación a nuestros jóvenes. Y de nuevo, solo usaré el avión presidencial yo como presidente de la República en mi periodo. Vamos ahora con el turno de la candidata González sobre el mismo tema planteado que tiene que ver con el eje social, con la educación de calidad. Candidata González, en 2 minutos, ¿cuáles son sus planes específicos para promover una educación de calidad en el Ecuador que garantice un acceso educativo e inclusivo, que preserve la seguridad en los centros de educación y promueva además la investigación mediante la adecuada promoción de los docentes en este proceso integral? 2 minutos. Gracias. Primero, como su presidenta, el presente y el futuro de nuestros niños. Declararé zonas seguras a las áreas educativas, con cámaras de videovigilancia, con policía equipada y con patrullaje. Lo segundo, quitar las barreras que impiden que nuestros niños y jóvenes vayan a las escuelas y a los colegios. Vamos a devolverles el desayuno escolar, a devolverles los útiles escolares y que tengan los uniformes. Esto también dinamiza la economía local porque se lo hace con la economía popular y solidaria. Lo siguiente, bachilleratos acelerados, pero también al nivel básico. En cuanto a la universidad, lo primero, devolverles el presupuesto de 180 millones de dólares, pero vinculado al aumento de cupo. Lo siguiente, voy a crear el CIU, el ciclo inicial universitario, como una medida alternativa al examen de ingreso, que nuestros jóvenes puedan acceder a la universidad y desde ya a la carrera que eligen. Acabado esto, pueden ingresar ya a primer año de su carrera. Lo siguiente, lo que es las carreras virtuales, y les vamos a dar 10 gigas mensuales para que puedan estudiar de forma telemática, lo que son los institutos técnicos, institutos tecnológicos. Con todo esto, en 1 año y medio y con la inversión que les indiqué de 180 millones, voy a lograr aumentar los cupos a 90,000 más adicionales a lo que ya hay. Esto es serio. Esto es en 1 año y medio que se puede realizar técnicamente. Mi propuesta y mi interés aquí es que los jóvenes vuelen con libertad, que cumplan sus sueños, que si quieren ir a la universidad, vayan y estudien. Turno de la réplica. Candidato Noboa en 25 segundos. Hablando de los jóvenes, ¿no cree que un preuniversitario impide el ingreso a jóvenes a la educación superior y los vuelve vulnerables para el reclutamiento de estas bandas delincuenciales que tanto afectan a nuestra sociedad? Candidata González, en 60 segundos, su tiempo empieza a correr. Adelante. Yo no he hablado de un preuniversitario, tal vez está un poco confundido, con una medida alternativa de ingreso a la universidad. Las universidades tienen autonomía. Yo voy a hablar con las universidades, fundamentalmente con las públicas. Yo les devuelvo el presupuesto, 180 millones, atado al aumento de cupo y carreras virtuales. Este ciclo inicial es para que los jóvenes desde el primer día ya pertenezcan a la universidad con su carnet universitario y que estudien en la carrera que más les gusta y sobre todo que puedan tener la experiencia de que si esa carrera mismo les gustó o no, o pueden cambiarse y hacer otro ciclo inicial y así todos ingresan a las universidades. Queremos a nuestros jóvenes ocupados, cumpliendo sus sueños, volando libres, alto. Nosotros se lo vamos a garantizar. Candidato Noboa, su contrarréplica o pregunta complementaria en 25 segundos. Nosotros queremos que vuelen libre y alto, pero no porque están drogados nuestros niños por culpa del microtráfico. ¿Cómo asegurar que exista seguridad en los planteles al no eliminar la tabla de drogas que incentiva inseguridad y violencia en las escuelas? Candidata González, en 1 minuto su respuesta. Me tiene un poco preocupada esa fijación que tiene con las drogas, señor Noboa. Y si le parece mal la tabla, que es de umbrales, para que la gente pobre que tiene adicción a drogas no vaya presa, porque los ricos, queridos ecuatorianos,
cuando tienen adicciones, no van a cárceles, van a clínicas, incluso en el exterior. Esa tabla es para que no llenar la cárcel de gente con problemas de salud. Y quiero dejar bien en claro, ¿por qué no propuso usted, señor Noboa, que se elimine esa tabla cuando fue asambleísta? Esta tabla, queridos ecuatorianos, que es para adultos, no para niños, la tienen todos los países desarrollados como política de salud, no política de prisión, a pobres sobre todo. Gracias, candidata. Vamos a una pausa. Cerramos ya el eje social de Ecuador Debate 2023, segunda vuelta, tercera pausa informativa. Enseguida volvemos. Inicio pausa informativa. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué elegirás en estas elecciones? Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Este domingo 15 de octubre, ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral y elige binomio presidencial. Si estás empadronado en el exterior, además de decidir por binomio presidencial, elegirás asambleístas nacionales y por el exterior de manera presencial. Vengan, vengan, caseritos lindos, sírvanse en una probadita. Pasen, bienvenidos. ¿Te acuerdas la última vez que topamos para comer? Fue justo después de las elecciones. Sí, y ahorita que me acuerdo, el domingo 15 de octubre es la segunda vuelta. Y tenemos que ir nuevamente a las urnas. ¿Y esta vez qué elegimos? Al binomio presidencial en la papeleta color café claro que recibirás el día de las elecciones. Acuérdate de marcar en la lista de tu preferencia. Si marcas en las dos opciones, anulas el voto. Copiado. Porque mi voto decide y el tuyo también. Prima, ¿qué tienes? Te veo pensativa. Acordándome de que el domingo 15 de octubre son las votaciones para la segunda vuelta. Es verdad. ¿Y si luego de las votaciones vamos a casa de mamá Celi y le llevamos esas ricas empanadas que venden afuera del recinto electoral? No creo. El Consejo Nacional Electoral firmó un convenio con la Asociación de Municipalidades para el control de los exteriores fuera de los recintos. No va a haber ventas ambulantes. Mejor vamos a la casa del abuelo y le preparamos un rico desayuno. Buena idea. Ah, por cierto, escuché que cada recinto electoral tendrá seguridad. Ten en cuenta por si quieres llevar bolso o mochila. Te van a revisar a lo que ingreses. Sí, tendremos mucha seguridad. Y recuerda, mi voto decide. Y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Fin pausa informativa. Hemos llegado ya al cuarto bloque de Ecuador Debate 2023, segunda vuelta, correspondiente al eje político. En el sorteo público previo se estableció que la candidata Luisa González sea la primera en intervenir, según lo establecido en el manual de debates aprobado por el Pleno del CNE. En este último eje del debate, la réplica, contrarréplica o pregunta complementaria estará a mi cargo, en este mismo tiempo establecido de 25 segundos. Estas preguntas complementarias pueden ir en torno a los subtemas definidos por el Comité de Debates para este eje político que tienen que ver con consulta popular o asamblea constituyente, gobernabilidad con la Asamblea Nacional en año y medio, gobernanza y representación de la seguridad social, postura de Ecuador en el marco de las relaciones internacionales. El turno de empezar con la candidata González, que va a tener 2 minutos para responder la primera pregunta que ha sido elaborada por el Comité Nacional de Debates. Vamos con el eje político. Candidata González, en 2 minutos. Aquí está la pregunta, que dice lo siguiente. La seguridad social del país está en crisis. Existen grandes deudas por parte del gobierno central. ¿Cuál es su visión para solventar el déficit actual y la atención de prestaciones de calidad tanto a los afiliados como a los jubilados? En 2 minutos, candidata, su respuesta. Gracias, Ruth. Queridos ecuatorianos, sepan ustedes que desde mi gobierno y como su presidenta garantizaré que sus pensiones jubilares se cancelen. Honraremos las deudas, para lo cual haremos un planteamiento de pagos. Y lo siguiente, ¿cómo se fortalece el IES?
El IES se fortalece aumentando la cantidad de aportantes. Tenemos necesidad de empleo, por una parte, empleo adecuado con afiliación al IES, y por otra, una necesidad de aumentar el financiamiento en el IES. Pues bien, voy a generar empleo a través de la inversión pública, los créditos productivos a través de CFN, Banecuador, con baja tasa de interés, reactivando la economía, genero más empleo y empleo adecuado, porque no vamos a permitir que tengan trabajadores sin afiliar al IES. Con esto yo financio el IES y a la vez garantizar nuestro derecho como usuaria del sistema de salud público, garantizaré que vuelva a haber medicinas en los hospitales, recontratar a los médicos que fueron despedidos para que nos den atención médica a tiempo y garantizar que este servicio funcione. No nos engañemos, queridos ecuatorianos. Lo que siempre han querido es quitarnos nuestro derecho a la seguridad social para privatizarlo. Lo voy a fortalecer como su presidenta y va a volver a funcionar con los créditos hipotecarios, con todos los servicios que se han dado antes y que lo vamos a fortalecer en mi gobierno y como su presidenta. Vamos a ahondar un poquito en cómo se puede hacer eso aplicable. Es el turno de hacer uso de la réplica a esta respuesta dada por la candidata González. Mi pregunta es, cuando fue la era de su principal asesor, el expresidente Correa, justamente se eliminó el aporte del 40% del Estado para el pago de pensiones jubilares. En un potencial gobierno suyo, ¿usted qué haría? ¿Volvería a tomar esa medida, lo que hizo en su momento su principal asesor? En 60 segundos, candidata, su respuesta. Gracias, Ruth. Quiero ratificar, la candidata a la presidencia de la República soy yo. Quien está aquí frente al pueblo ecuatoriano es Luisa González, no Rafael Correa. Y más allá, hay que aclarar al pueblo ecuatoriano. Ese 40% se lo quitaba con una salvedad, que si hacía falta dinero para pagar las pensiones jubilares, el gobierno iba a reconocer el 100% de esas pensiones, pero jamás íbamos a dejar a nuestros afiliados sin que reciban su pensión. Eso estuvo siempre garantizado y eso es lo que no se nos ha dicho. No nos dejemos engañar, queridos ecuatorianos, que ustedes saben cómo funcionaba el sistema de salud pública y en mi gobierno, como su presidenta, voy a fortalecer la seguridad social, porque además soy usuaria, voy a esos hospitales. Como lo somos todos. Es turno de hacer la contrarréplica o pregunta complementaria. En 25 segundos, en esta ocasión, voy a utilizar una pregunta complementaria para tratar uno de los sistemas o subtemas del eje político que tiene que ver justamente con Ecuador, el tema de la migración, porque esto es importante tocarlo. Candidata González, una situación dolorosa que se vive en la región. Nacionalidades como la nuestra, después de los venezolanos que atraviesan la inhóspita selva del Darién. Durante el 2023, 34.357 ecuatorianos se arriesgaron. ¿Qué le propone usted en el caso de una eventual presidencia? ¿Qué le diría al ecuatoriano? Es muy doloroso y recuerdo a una niña que en Ingapirca me abrazó llorando porque sus padres se acababan de ir. Primero hay que fortalecer la economía nacional, hay que generar fuentes de empleo aquí para que nuestra gente deje de migrar. Pero también, en los casos que ya existe migración, el servicio exterior debe funcionar, embajadas y consulados. En toda Latinoamérica, en Panamá, en Estados Unidos, en México, deben estar fortalecidos y prestos para dar auxilio inmediato a nuestros hermanos que están saliendo. Pero a mis queridos migrantes que sostienen esta economía, primero los abrazo con mi corazón y segundo decirles que como su presidenta voy a crear las condiciones dignas para que ustedes puedan estar junto a sus familias aquí, en su patria, y dejen de ser desplazados de su tierra. Vamos a continuar ahora con el candidato Daniel Noboa. En 2 minutos, la misma interrogante que se le hizo a la candidata González sobre la seguridad social del país que está en crisis. Existen grandes deudas por parte del gobierno central. ¿Cuál sería, candidato, su visión para solventar el déficit actuarial y atención de prestaciones de calidad tanto a los afiliados como al sector de los jubilados? En 2 minutos, candidato.
Gracias, Ruth. Varias cosas y varios puntos importantes. Primero, tenemos que ir y ponernos al día con el IES. Poco a poco ir haciendo un plan de pagos que reduzca la deuda con el IES. Es importantísimo. Número 2, devolverle liquidez al IES. Gobiernos pasados, y eso también lo pueden googlear, jóvenes, ¿qué hacían? Le vendían bonos del Estado o le entucaban bonos del Estado al Seguro Social, dejaban al Seguro Social con papeles y tocaban la liquidez de ese Seguro Social. Debemos de recomprar esos bonos y volver a darle liquidez al Seguro Social. En la pensión jubilar, debemos usar el mismo concepto del salario básico unificado, que la mínima pensión sea el salario básico unificado para nuestros jubilados. Hoy en día, señores mayores, señores pues de 65, 70, 80 años, hacen filas 3, 4, 5 horas para poder obtener una pensión de 160, 180, 200 dólares. Los señores mayores también necesitan dinero para comer, para movilizarse, más dinero para medicinas, y es inhumano darles esos valores. La pensión mínima será el salario básico unificado. No tocar la edad. Creo, en eso estoy totalmente en desacuerdo con el gobierno del señor Lasso. Lo que sí debemos hacer es volver a un país más competitivo para la generación de empleo y que solo existan deducciones tributarias a la generación adicional de empleo y solo existan estas deducciones si es que el 31 de diciembre está al día el empleador con el Seguro Social, con el SRI y con el Ministerio de Trabajo. De esa manera incentivamos a las empresas a que estén al día y que podamos cumplir con las obligaciones en el IES. Turno de hacer uso de la réplica a su respuesta. Mi pregunta para usted es la siguiente, candidato. Usted ha dicho que quiere pagar a los jubilados al menos un salario de 450 dólares. Hay jubilados que reciben 225, esto no es ni la mitad. El Estado debe pagar un 40% del fondo de jubilación que está atrasado. Si no hay para pagar lo que por ley corresponde, ¿cómo usted pretende hacer este tipo de incrementos? ¿Cómo? En un minuto su respuesta. El Estado debe dar una asistencia adicional al Seguro Social en el caso de que no tenga la liquidez para cumplir con este mínimo. En el caso de que no tenga la liquidez para cumplir con este mínimo. Pero no va a ser necesario si es que generamos el empleo adecuado a nuestros jóvenes, generamos empleo adecuado para todas las edades y volvemos un país más competitivo para la inversión, con menores costos, con facilidades a la inversión, con inversión pública también en infraestructura, generar también obras en el que se pueda contratar masivamente a personas y de vuelta podamos tener un país de desarrollo, un país con crecimiento, un país en el cual hay empleo digno para todos los ecuatorianos. Gracias, candidato. Turno de hacer la contrarréplica o pregunta complementaria en 25 segundos. Y en esta ocasión mi pregunta complementaria tiene que ver con la gobernabilidad en la Asamblea Nacional en este corto periodo, año y medio. En su discurso, lo escuchaba luego del triunfo en primera vuelta, usted decía que no estaba de acuerdo con estas trincas ni estos amarres, estas coaliciones que suenan amarres. Será difícil en un eventual gobierno gobernar con la asamblea de aproximadamente unos 20 asambleístas que tiene su partido y sus coaliciones. Mi pregunta es, ¿va a pactar usted, candidato Noboa, en la Asamblea Nacional? ¿Con quién no lo haría? ¿Y cómo evitar que en estos pactos haya amnistía o reparto de ministerios? En un minuto, su respuesta. Para nosotros es clave tener agilidad en la Asamblea. Vamos a tener leyes económicas urgentes cada mes, una consulta popular en los primeros 100 días en el cual trate temas importantísimos como el accionar, el proceso de acción de las Fuerzas Armadas, también sobre el sistema judicial y asimismo la generación de empleo. Pero en la creación de mayorías, tienen que ser mayorías puntuales para ciertos proyectos. Cuando estuve en la Asamblea, logré pasar más de 11 leyes siendo solo, con más de 100 votos. El trabajo legislativo hay que hacerlo activamente y el presidente de la República es un colegislador. Por el bien del Ecuador,
yo debo de sentarme con todos e intentar sacar adelante el plan de gobierno de Daniel Noboa por el bien de los ecuatorianos. Me tengo que sentar con todos para llegar a las mayorías necesarias y tener eficiencia en mi gobierno. Gracias, candidato. Vamos ahora a la segunda inquietud al eje político. La candidata González le toca ahora, es su turno de responder esta segunda inquietud. Vamos a poner la pregunta en pantalla. Candidata González, en el eje político, la pregunta planteada por el Comité Nacional de Debates es la siguiente. La convulsionada situación política que ha atravesado el país en el último periodo ha generado opiniones referentes a la creación de grandes cambios institucionales, teniendo en consideración el poco tiempo de gestión que tendría un eventual gobierno suyo. ¿Cuáles serían los principales cambios que propondría realizar? ¿Cuál sería además el mecanismo que plantearía para poderlos hacer realidad? En 2 minutos, candidata. Gracias. Lo primero aquí, este es un gobierno muy corto. Es apenas 1 año y medio de gobierno y el país requiere acciones inmediatas, tomas de decisiones inmediatas. No podemos perder 1 minuto, 1 segundo. Hay que trabajar urgente, 24/7 si es posible, para sacar adelante al país en apenas 1 año y medio. He llamado a deponer posturas personales, dejar lo personal para ir a lo colectivo. Es momento de recomponernos como país y como sociedad. Y sí, he hecho un llamado a dejar la confrontación, a dejar los odios y coger amor por la patria porque necesitamos paz. Y allí el llamado a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil, a los bloques en la Asamblea Nacional, a trabajar en conjunto. Enviaré un proyecto de ley económico urgente en los primeros días de mi gobierno, que espero que en 30 días sea aprobado. Aquí ya no se trata de lo individual, sino de lo colectivo, de lo que la patria necesita, de una sola bandera, amarillo, azul y rojo. Y sí, la coordinación entre las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Porque, señores, seamos honestos, la falta de seguridad nos matan en cada rincón, la falta de empleo, de salud, de educación, no reconoce banderas políticas, reconoce y exige que trabajemos en unidad. Ese es el primer cambio que quiero aplicar en mi país, que nos unamos como patria y que trabajemos para sacar adelante este maravilloso y hermoso país. Es mi turno de hacer uso de la réplica a su respuesta. Mi pregunta es la siguiente. Usted que ha hablado de los poderes. Hablemos de ese quinto que no mencionó. La función de transparencia y control social ha traído más cuestionamientos que soluciones, particularmente por la elección de autoridades. ¿Cómo puede lograr que sea un organismo apolítico sin tendencias hacia su partido y hacia ningún otro? Adelante, candidata. En 1 minuto su respuesta. Bueno, a inicios de este año hubo una consulta popular en febrero donde se le preguntó al pueblo ecuatoriano si quería que se le quiten funciones al Consejo de Participación y el pueblo ecuatoriano se pronunció a que no se le quite funciones y eligió consejeros. Siempre respetaré la democracia, siempre respetaré la decisión del pueblo ecuatoriano. Lo que sí haré es apoyar con presupuesto si es necesario, con fortalecimiento institucional. Una vez más, aquí necesitamos de poner posturas personales. El país requiere trabajo coordinado, institucional, organizado, con conocimiento, con capacidad y de manera urgente. Basta de confrontaciones entre ecuatorianos. El país se nos cae en pedazos. Me quedo debiendo lo apolítico. Voy a hacer la contrarréplica o pregunta complementaria en 25 segundos, luego de que haga una antesala, que tiene que ver con Ecuador en el marco de las relaciones internacionales con otros países de la región. Justamente gran parte de la comunidad internacional ha cuestionado la violación de los derechos humanos, el retiro de nacionalidad, también dictaduras, particularmente en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Se sumaría usted a este tipo de condenas que hacen organismos internacionales? ¿Las rechazaría como eventual presidenta? ¿Cuál sería su relación específica con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega y con Díaz-Canel de Cuba? Corre tiempo, en 60 segundos su respuesta. Ecuador se ha caracterizado por ser un país de paz y por nunca tomar partido en guerras o en conflictos internos. Mi relación hacia los países del mundo entero, no solamente de América Latina, es en el marco de la Convención de las Naciones Unidas. Y ahí es el respeto de los pueblos a la autodeterminación. Lo que a mí me compete es cómo desarrollo al Ecuador, la cooperación internacional, el abrir mercados para fortalecer la industria, cooperación, aclaro esto, para lo que es la seguridad del Estado, por lo que he hecho acercamientos con gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, Colombia, para garantizar la seguridad. Y en cuanto a comercio, también he hablado con el embajador de Estados Unidos y fortalecer el comercio con la Unión Europea. Vamos ahora a darle la misma pregunta para su respuesta al candidato Noboa, que tiene que ver con el eje político. Candidato Noboa, le repito la pregunta. La convulsionada situación política que ha atravesado el país en el último periodo ha generado opiniones diferentes a la creación de grandes cambios institucionales. Teniendo en consideración el poco tiempo de gestión que va a tener, ¿cuáles serían los principales cambios que propondría realizar? ¿Cuál sería el mecanismo que plantearía para llevarlos a cabo? En 2 minutos, candidato, su respuesta. En un gobierno de 17 meses debemos atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Reducir la violencia, la desocupación juvenil y la generación de empleo. En 17 meses hay que tomar acciones concretas y ser eficiente y rápido. Por eso, elegí la opción de una consulta popular en los primeros 100 días y no una asamblea constituyente que se demoraría una eternidad en volver a elegir, en determinar, en posesionarse, pues como hay otros proyectos políticos que lo quieren hacer. La consulta popular en 100 días nos da resultados. Leyes económicas urgentes todos los meses. De esa forma, tiene 30 días máximo la Asamblea Nacional para dar una respuesta o una solución para el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo. Formas profundas en la misma consulta, como preguntar sobre el sistema de jurados para casos de corrupción y crimen organizado. De esa manera, un jurado ciudadano elegido aleatoriamente va a poder tomar una decisión final sobre casos específicos, tipos penales específicos, corrupción y crimen organizado. Debemos de también fortalecer y apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, que hoy en día están pasando por un mal momento, están pasando por un momento terrible al ver la situación que sucede en el Ecuador. En nuestro mismo territorio hay zonas que están totalmente invadidas por estos grupos narcoterroristas. Debemos de ser fuertes, eficientes, pero tener el corazón y la empatía para solucionar los problemas sociales que tanto aqueja al pueblo ecuatoriano. Turno de hacer uso de la réplica a su respuesta. Candidato Noboa, mi pregunta es la siguiente. Usted está planteando una consulta popular en los primeros 90 días, cada 2 años. Los ecuatorianos estamos yendo a consultas o al referéndum. En 18 años, 10 consultas que le han costado al Estado 112.5 millones de dólares. ¿No le parece a usted que esto es un gasto innecesario, tal cual se ha dado, poco eficaz? Y por favor, plantéeme 2 preguntas específicas ahorita que irían en su consulta popular. Adelante, candidato, en 1 minuto. Bueno, la primera, ¿está de acuerdo con un sistema de jurados para los tipos penales de crimen organizado y corrupción? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿usted está de acuerdo con agilizar el proceso de acción de las Fuerzas Armadas cuando existe una amenaza terrorista en territorio ecuatoriano? Creo que con esas 2 preguntas es suficiente. ¿Y sobre la eficacia? Más caro que una consulta es las decenas de miles de muertes, es la desolación de la familia. ¿Usted cree en la consulta popular? Fervientemente. Es la desolación de la familia ecuatoriana y también la falta de productividad y de orden y seguridad en el Ecuador.
Gracias. Candidato, turno de hacer la contrarréplica o pregunta complementaria en 25 segundos. Mi pregunta complementaria para el candidato Noboa tiene que ver con Ecuador en el marco internacional y su postura con la realidad mundial. Candidato Noboa, usted es recordado por los ex legisladores de la asamblea pasada precisamente por su generosidad. Pagó el viaje a Rusia de 7 asambleístas para fortalecer, decían en su momento, los lazos entre Ecuador y Rusia. Recordemos que Ecuador es el tercer socio comercial en Latinoamérica de Rusia. En la balanza comercial, Rusia importa banano, importa flores. Mi pregunta es, ¿cuál sería, candidato Noboa, su posición siendo eventual presidente del Ecuador con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Usted apoyaría la presión de Occidente sobre Rusia o va a seguir viajando a Rusia y con qué intención? Adelante, candidato, en 60 segundos. Bueno, primero, ese viaje lo pagó la empresa privada. Segundo, la familia Noboa no exporta una caja de banano a Rusia, así que pues lo que más afectaría es al pequeño y mediano productor de la provincia del Oro. Y tercero, creo que es importantísimo recalcar esto. Daniel Noboa estuvo, inclusive, cuando estuvo en Rusia, en contra de la guerra con Rusia. Se lo dijimos de frente a la vicepresidencia del Senado ruso. Estaba, estoy y estaré en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el Ecuador debería de ser, con su posición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asimismo con su relación comercial con los Estados Unidos y con Rusia, un puente para la paz entre Rusia y Ucrania. Gracias, candidato. Hemos terminado el eje político de Ecuador Debate 2023, segunda vuelta. Una cuarta pausa informativa. Inicio pausa informativa. ¿Sabes si fuiste elegido como miembro de Junta Receptora del Voto? Descarga o actualiza CNE App y averígualo. 1. Accede a CNE App. 2. Ingresa a Consulta tu lugar de votación. 3. Digita tu número de cédula. 4. En la parte inferior se indicará si fuiste elegido como miembro de Junta Receptora del Voto. Recuerda que CNE App es una aplicación gratuita, disponible para dispositivos iOS y Android, que se actualiza constantemente. Prima, ¿qué tienes? Te veo pensativa. Acordándome que el domingo 15 de octubre son las votaciones para la segunda vuelta. Es verdad. ¿Y si luego de las votaciones vamos a casa de mamá Celi y le llevamos esas ricas empanadas que venden afuera del recinto electoral? No creo. El Consejo Nacional Electoral firmó un convenio con la Asociación de Municipalidades para el control de los exteriores fuera de los recintos. No va a haber ventas ambulantes. Mejor vamos a la casa del abuelo y le preparamos un rico desayuno. Buena idea. Por cierto, escuché que cada recinto electoral tendrá seguridad. Ten en cuenta por si quieres llevar bolso o mochila. Te van a revisar a lo que ingreses. Sí, tendremos mucha seguridad. Y recuerda, mi voto decide. Y el tuyo también. CNE pone a tu disposición un nuevo canal para consultar tu lugar de votación. CNE Bot en Telegram. Escribe CNE Ecuador. Envía tu número de cédula. Inmediatamente obtendrás tu recinto electoral y su ubicación. CNE Bot en Telegram. Este servicio es gratuito. Muchas gracias. Ecuatoriano que habitas en el exterior y estás empadronado, ¿sabes dónde queda tu recinto electoral? Ingresa en www.cne.gov.es, en CNE App y consulta. Recuerda que la votación es presencial y debes acudir a las urnas del domingo 15 de octubre, porque mi voto decide y el tuyo también. Vengan, vengan, caseritos lindos, sírvanse en una probanita. Pasen, bienvenidos. ¿Te acuerdas la última vez que topamos para comer? Fue justo después de las elecciones. Sí, y ahorita que me acuerdo, el domingo 15 de octubre es la segunda vuelta. Y tenemos que ir nuevamente a las urnas. ¿Y esta vez qué elegimos? Al binomio presidencial en la papeleta color café claro que recibirás el día de las elecciones. Acuérdate de marcar en la lista de tu preferencia. Si marcas en las dos opciones, anulas el voto. Copiado. Porque mi voto decide y el tuyo también.
Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Fin pausa informativa. Y hemos llegado ya a la recta final de Ecuador Debate 2023, segunda vuelta. Esta es la oportunidad de cada candidato de despedir sus intervenciones en este cruce de ideas políticas que hemos tenido durante el debate. Cada uno va a dirigirse a las ecuatorianas, a los ecuatorianos, en 1 minuto de oro con su mensaje final. Los candidatos van a intervenir de acuerdo al orden de ubicación sorteado previo a este encuentro. Candidato Daniel Noboa, empezamos con usted. Háblele al país. Ecuatorianos, muchas gracias. Gracias por este diálogo. Gracias por tener la valentía de ser parte de este nuevo proyecto de vida, de este proyecto joven, de este proyecto país en el cual priva el desarrollo humano, la productividad, la competitividad. Hoy, aquí en este set, gracias Ruth, ha ganado el futuro sobre el pasado. Ha ganado la esperanza sobre el odio. Y el 15 de octubre espero con todos ustedes dar un nuevo salto hacia el futuro del Ecuador y hacia el futuro de nuestras familias. Muchas gracias. Gracias también, candidato. Ha llegado el turno de la candidata Luisa González. Candidata González, en 1 minuto de oro, háblele al país. Empieza a correr tiempo. Adelante. Muchas gracias. Quiero dirigirme a las mujeres de mi patria, porque aquí faltó hablar de las mujeres, de la violencia que recibimos, de las personas con discapacidad, de transportistas, de pescadores, de agricultores, de muchos. Así que, Daniel, también te invito a continuar este debate en cualquier formato, que puede ser un TikTok Live. Y también decirles, queridos ecuatorianos, que como su presidenta será su voz, la voz con la que escribiremos este futuro maravilloso del Ecuador, un futuro de paz, de dignidad, de derechos, de bienestar, por el bien de todos. Después de esto, Ecuador vencerá. Siempre, siempre nos va a faltar tiempo. Candidata González, gracias por su intervención, su minuto de oro. Así concluimos Ecuador Debate 2023. Segunda vuelta. Gracias a los candidatos por este debate. Agradezco los gestos de respeto que sí se han mostrado, a pesar de las diferencias. El verdadero desafío es que a través de este espacio, los 13.5 millones de electores vayamos justamente a las urnas el próximo 15 de octubre con un mayor conocimiento de los planes de gobierno, de la forma de ejecución que ofrecen actualmente los candidatos. En 14 días iremos a una elección histórica, no solo por el corto periodo de gobierno, sino por el momento político que nos convoca a todos a buscar soluciones urgentes y posibles, por sobre todo, en un escenario adverso. Me despido, soy Ruth del Salto. Muy buenas noches a todos. El Consejo Nacional Electoral presentó Ecuador Debate 2023, segunda vuelta.